Séptima descripción. Conexión del cable de red al router AP Ethernet. La conexión del cable de red es sencillamente fácil. Lo único que se debe de hacer es conectar las puntas del cable al enchufe de red de la placa. Conexión del cable de red al router AP Video. Primero conectaremos la fuente de poder al modem router access point. Lo encendemos. Seguidamente utilizaremos el cable con los conectores RJ45. Lo conectamos al modem router, un extremo y el otro extremo a la PC en el enchufe RJ45. A continuación, conectaremos el cable de línea telefónica en el modem router. Para que no se filtre el ruido entre el teléfono y el internet, utilizaremos un microfiltro. Octava descripción. Estructuras para el soporte de las antenas wireless. Están sobre nosotros, omnipresentes, pasan desapercibidas. Su función es la de sostener a las antenas que serán las que nos ayudarán para transmitir y recibir información. Las comunicaciones. Hoy trataremos los tipos de estructuras para las antenas. Clasificación. Existen 4 tipos de estructuras, a saber: torres autosoportadas. Estas torres se construyen sobre terrenos, en áreas urbanas o cerros, y deberán de contar con una cimentación adecuada para poder resistir las fuerzas a las que éstas están sometidas. La geometría de estas torres dependerá de la altura, de su ubicación y la del propio fabricante de la torre. Torres arriostradas o atirantadas. Muchas veces se requieren instalar antenas celulares en puntos específicos o regiones, por lo que se recurre a construir torres arriostradas sobre edificaciones existentes. Estas torres cuentan generalmente de tirantes o arriostres a diferentes distancias. El peso que genera la torre sobre la estructura existente no es muy grande, por lo que no le adiciona mucho peso a la edificación. Sin embargo, se deben de colocar el apoyo de la torre y sus arriostres sobre columnas y elementos resistentes, porque la descarga de la torre no podría colocarse sobre una losa o algún otro elemento inadecuado, porque éste podría fallar. La base de la torre transmitirá un esfuerzo de compresión en donde esté apoyada, y los arriostres generalmente transmitirán esfuerzos de tensión. Los cables o arriostres generalmente se tensan al 10% de la resistencia del cable. También se pueden tensar los cables con diferentes fuerzas, calculando una tensión tal que el sistema se encuentre en equilibrio. Torres tipo monopolo. Estas estructuras son instaladas en lugares en donde se requiere conservar la estética, pues son las que ocupan menos espacio.
y se pintan de algún color o se adornan para que se permita que la estructura pase totalmente desapercibida. Como estas estructuras están sobre terrenos, se deberá de construir una cimentación adecuada para resistir los efectos de la misma. Pedestales. Se utilizan como apoyo para antenas celulares o parabólicas. Están sobre terrazas, debido a que ocupan poco espacio y peso. Al trabajar en estructuras de antenas de comunicación, debemos tener el equipo de seguridad indispensable, como por ejemplo, vemos el arnés completo que utiliza el técnico de telecomunicaciones. Se debe verificar el estado de los cimientos o del cimiento de la estructura de torre de comunicaciones, la cual soportará todo el trabajo y peso de los técnicos y de los materiales de telecomunicaciones a instalar. El clima debe ser el propicio para evitar accidentes por tormentas eléctricas o vientos de fuerte intensidad. No debemos exceder el peso que pueda soportar la estructura de la torre de comunicaciones. Novena descripción. Fabricación de antena casera wireless. De la gran variedad de antenas que uno puede fabricar, ya sea por el procedimiento de serigrafía o por soldadura, vamos a fabricar la antena biquad. Materiales: placa de cobre de circuito impreso, alambre de cobre, conector N, chasis de rosca, cautín y estaño. Procedimiento: corte un trozo cuadrado de placa de fibra de vidrio para circuito impreso 110 por 110 milímetros. Perforar en el centro de la placa para que el conector N, chasis de rosca externa, quede firme en el agujero. Un escariador será muy útil para agrandar el agujero al tamaño adecuado. El elemento está hecho con alambre de cobre de 1.6 milímetros de diámetro, doblándolo en 90 grados. Note que la longitud de cada lado debe ser de 30.5 milímetros, lo más exacto posible, medidos desde el centro del alambre de cobre, correspondiente a un cuarto de una longitud de onda a 2.4 GHz. Cortamos dos fragmentos pequeños de alambre de cobre para soldarlos en los puntos negativo y positivo del conector N de chasis. 15,35 milímetros es el espacio o longitud que tiene que haber entre los dos rombos y la placa del circuito impreso. Soldamos una pata en el positivo del conector y la otra en la placa de la biquad. Este será el resultado final del ensamblaje de la antena biquad casera. Podemos agregarle una parabólica para amplificar la señal de emisión y recepción. Debemos tener en cuenta que siempre debe estar protegido contra la intemperie o tormentas eléctricas. Fabricación de antena biquad video.